Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy son las sentencias avanzadas de SQL. En Postgre se llama PL/SQL, ¿no? Eh, entonces, es prácticamente como lo vimos eh, como vieron la clase anterior, digamos, SQL en sí no tiene tantas instrucciones, digamos, pero, bueno, tiene pocas instrucciones, pero son muy potentes, digamos. eh, no son tantas si ustedes los comparan con un lenguaje en particular. Pero PL/SQL sí es un lenguaje, es prácticamente un lenguaje. Van a ver que tenemos procedimientos, tienen bucles, es mucho más completo y lo pueden manejar casi como un lenguaje de programación. Entonces, PL/SQL dice, es una extensión de SQL que agrega construcciones propias del lenguaje procedimentales, obteniendo como resultado un lenguaje estructurado más completo que SQL. La característica es que la unidad de programación utilizada por PL/SQL es el bloque. Todo se maneja en bloques. Todos los programas de PL/SQL están conformados por bloques. Digamos, los bloques tienen un principio y un fin, así como ustedes están acostumbrados a ver en programación, digamos. Solo que acá están orientados o diseñados para trabajar con una base de datos. Cada bloque lleva a cabo una acción lógica en el programa, obviamente. Y el bloque tiene la siguiente estructura. Tiene un declare al principio, donde ustedes pueden declarar las variables, los tipos, los subprogramas que ustedes tengan, que son de uso local. Tiene un begin, donde le indican dónde van a comenzar, digamos, la sección ejecutable. Tiene exception para manejo de excepciones, así como lo que vieron conmigo en Java, digamos. Eh, ese en realidad exception no es obligatorio, digamos, y tiene un end donde termina, digamos. Entonces, todos los bloques van a comenzar, van a tener siempre un declare, un begin y un end. Fíjense que aquí lo que le dice es que las únicas instrucciones que son permitidas en un bloque PL/SQL son insert, update, delete y select. Es con lo que ustedes van a trabajar, digamos, ¿no? Ya van a ver después que hay instrucciones más avanzadas, digamos, que les permiten hacer trabajar con cursor o con trigger, digamos que son instrucciones que son mucho más completas, que ya la vamos a ver ahora a continuación. No, lo que no se puede trabajar es con drop, create, alter. Eso no está permitido, digamos, dentro del PL/SQL. O sea, yo no puedo crear una base de datos, no puedo crear una tabla, no puedo borrar una tabla, no puedo modificar una tabla. Eso no está permitido, no se puede crear un índice, ¿no? O sea, todo tiene que estar creado y las únicas opciones que van a tener o con las cuales tienen que trabajar es con insert, update, delete y select. Y ahí tienen que trabajar, y ahí tienen que realizar su tarea. ¿Estamos, no? Hasta aquí, alumno. Sí, profe. Sí, Bueno, fíjense, dice, se permite el uso de comentario, así como que también en Java, digamos, casi cualquier lenguaje. Y una forma de declarar variables, por ejemplo, yo declaro mi var, bueno, esta nomenclatura, digamos, depende de la sintaxis que permita cada motor de base de datos, ¿no? Eh, en Postgre, por ejemplo, vieron que era, creo que era varchar creo que era, ¿no? Y los numéricos eran entero, integer, o bueno, o float, o depende como el tipo de datos que estén manejando, digamos. Dice, es posible que se desee que el tipo de una variable coincida con el tipo usado por una columna. Supongamos que yo el tipo de una columna, supongamos que yo el nombre lo tengo como un string variable de 20. Y en algún momento, por ciertas causas, puede ser que cambie a 25 o que después cambie a 30. Entonces, para ese caso, lo que yo puedo hacer es declararlo del mismo tipo que la columna. Entonces le digo que mi variable va a ser del mismo tipo que la columna que yo tengo en mi tabla por ciento type, o sea que voy a tener el mismo tipo. Si él era entero, va a ser entero. Si yo lo cambié a float o a real, el tipo va a cambiar a float o a real. Si yo lo trabajo como un varying de 20, como string de 20, va a ser como string de 20. Y si después lo cambio a string de 25, automáticamente se va a cambiar, digamos. Esto eh, le da mucha funcionalidad, digamos, porque ustedes pueden definirlo según el tipo, digamos, ¿no? Y automáticamente el programa va a cambiar. Acá, fíjense, en mi var es la variable,
que es del mismo tipo que al que yo voy a igualar con la columna de mi tabla. Y él dice, es posible inicializar la variable mediante el operador dos punto igual. O sea, yo puedo hacer una asignación. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace esto? Digamos, este código que yo tengo aquí, fíjense, bueno, acá no se llega a ver el... Tengo un declare. ¿Cuál es la variable que declaro aquí? Precio, ¿qué tipo número? Precio, que es de tipo numérico, y aquí lo igualo. O aquí lo Ah, que trescientos. le asigno 300. Luego tengo un begin y un end, y dentro del begin y el end, ¿cuánto vale precio ahora? 450. 450. Fíjense, también un comentario acá que dice que la ejecución de este bloque no tendrá ningún efecto ya que no hace cambios sobre la base de datos. Porque acá precio, ¿qué es? ¿Es un atributo o es una variable? Una variable. Una variable, entonces estoy modificando la variable, no estoy modificando un atributo de la base de datos. Si yo quisiera cambiar el atributo de la base de datos, ¿cuál es el comando que vimos la semana pasada que me permite cambiar el atributo, el valor de un atributo de una base de datos? Update. El update, ¿se acuerdan que ponemos update? eh, Update la tabla, set tal valor con tal cambio. Digamos, acá tenemos que hacer update, entonces tabla de cuentas, set precio, with precio igual a precio más 150. También puedo utilizar condiciones o condicionales, por ejemplo, como el if clásico que ustedes están acostumbrados a trabajar, digamos, que se pone if, la condición, las acciones que hacemos por la parte verdadera y el else por las condiciones que hacemos por la parte falsa, o las acciones que hacemos por la parte falsa, perdón. Se puede hacer también if anidado, ¿no? Los ciclos. También se pueden tener ciclos dentro de los bloques PLSQL y hay tres formas de armar ciclos que ustedes pueden llegar a usar. Un loop, eh, que ustedes ponen todas las instrucciones que ustedes quieran y terminan con la instrucción en loop. Y fíjense que la única forma que en la que salga es cuando ustedes le pongan exit o end condition y acá le ponen la condición con la que quieren terminar, digamos. No sé, que la condición sea cuando la variable sea igual a 5 o no sé, el valor que ustedes tengan. ¿Esto de qué forma sería? ¿Sería como un repetir o sería como un while o como un para? While. Como un while. Bueno, este O dibujito, también podría ser como un do while. claro, yo creo que Profe, sería, ¿dónde iría la condición? ¿Dónde se evalúa? y depende de dónde la coloquen, sería al final. Si está al final, generalmente está al final, digamos, porque hagan ustedes la instrucción. Este, aunque en realidad O creo que, sea, antes de end loop. claro, generalmente se la pone antes del loop, pero ustedes podrían poner, si ustedes la colocaran después del loop sería como un while, y si la colocaran antes del loop sería como un repetir, depende de dónde la agreguen. Tienen, bueno, el ciclo ya fíjense en el while propiamente, que el while, ¿dónde evalúa la condición? Al principio. Al principio. Solo se inicia esta condición, y el ciclo solo se inicia si la condición es verdadera, ya lo sabes. El para, clásico y tradicional, digamos que hacen para i, o de una variable desde a hasta b, por acá le define los límites y entra en el bucle, hasta en loop o en para. Eso no lo voy a ver mucho en detalle porque me parece que esto ya lo saben, digamos. Me parece que nos tardemos un poco más viendo ejemplos, digamos, que están al final para que entremos a analizar, digamos, los ejemplos, digamos, que le va a servir un poco más. Y luego viene el procedimiento almacenado. Dicen, procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones en PLSQL que pueden ser llamados usando el nombre que se le ha asignado. Fíjense que le dice create o replay procedure. Lo que estaba entre corchetes, ¿qué significaba? Que era Era opcional. 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 Pero acá tienen que tener cuidado, digamos, porque cuando ustedes crean un procedimiento, en la mayoría de los motores de base de datos, los procedimientos se guardan dentro del motor de base de datos. Estamos entonces, supongamos que yo estaba trabajando con una base de facultad, por ejemplo, una base de datos de facultad, el procedimiento se creó dentro de esa base de datos. Entonces, la primera vez que crees, supongamos que yo creo un procedimiento, no sé, calcula suma. Esa calcula suma lo va a crear y lo va a insertar dentro del motor de base de datos. Pero la siguiente vez que yo cree ese procedimiento y sea calcula suma,
me va a dar un error, porque el procedimiento ya existe dentro del motor de base de datos, ¿no? Entonces, en este caso va a ser obligatorio que le pongan o replace, porque eso va a reemplazar el procedimiento que ustedes tenían ya definido previamente. Si ustedes solamente van a crear un único procedimiento y nunca lo van a modificar, no tendrían problemas, digamos. Eso tienen que tener cuidado. Después tienen el nombre del procedimiento y luego, fíjense que en los parámetros que yo podría llegar a colocar es un in, out o in, out. Esto le diría que el parámetro que va a recibir va a ser de entrada, de salida o de entrada a salida y el tipo de datos que puede llegar a tener. Y así podrían tener diferentes parámetros. Y un is o un as, PL, SQL, su programa. Entonces, fíjense, acá tiene un ejemplo. Dice, create procedure. ¿Cómo se llama el procedimiento ahí? El que tienen aquí a la derecha. Procedimiento 2. Procedimiento 2. Y luego, ¿qué parámetro es el que yo le paso como parámetro? ¿O qué variable es la Uno que de paso como entrada. parámetro? ¿Ah? Una de entrada. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama? A. Una variable A que es de tipo entero. Luego inicia el procedimiento. ¿Cuál es la variable que declaro? Se llama variable. Variable de tipo carácter 20. Y luego, ¿qué es lo que hago? Pregunto si A es mayor a 10. Si A es mayor a 10, ¿qué es lo que va a hacer? Cambia la variable a mayor a 10. Y si no, cambia la variable a menor o igual a 10. ¿No? Y luego dice que, fíjense acá, inserta dentro de la tabla, dentro de esta tabla, ¿qué cosa? Los valores que tiene la variable. El valor que hay en esta variable, que sería o mayor a 10 o menor o igual a 10, digamos, según la variable que yo le haya pasado. ¿No? Bueno, o replay sobreescribe un procedimiento existente. Si se omite el procedimiento existe, se produce un error, que es lo que ya le había dicho. Fíjense, acá tiene otro procedimiento. Yo, ahora cuando veamos un poco la teoría, yo le voy a mezclar un poco lo que es instrucciones de SPL, SQL en general, digamos, algunas por ahí pueden ser que no sean muy específicas de Postgre, puede que sean con Oracle, pero en general, digamos, después cuando vean los ejemplos que vamos a ver al final, están todos hechos para Postgre, ¿no? Eh, Fíjense este procedimiento, ¿cómo se llama? Create procedure, Credit. credit, ¿y cuántos parámetros tiene? 2. Dos, uno que se llama act no y otro que se llama mount, y luego dice begin. Fíjense en qué es lo que hace. Profe, ¿qué Actualiza. significa ACC-no? No, un nombre de una variable. Supongo que acceso a números puede haber sido. No, no sé la verdad. Veo un nombre de una variable que vos le podías haber puesto cualquiera. Yo le había puesto, viste que algunos le ponen X, Y, A, B, C. Él le puso act no. No me acuerdo de qué idioma. No importa el orden, profe, porque en el anterior puso el in adelante del nombre de la variable. Y bueno, esto por ejemplo está en Postgres. Así lo va a tener que manejar, digamos. Aquí por ejemplo creo que está en Oracle. Pero por eso le digo, en general no te preocupes mucho por la sintaxis, porque después la sintaxis la vamos a ver creo que hay 8 ejemplos que vamos a ver al final, así ya bien puntuales, digamos, para que lo trabajen ahí. Ahí está. Bueno, estamos hasta acá, chicos. Sí, profe. Fíjense qué es lo que hace el procedimiento. Actualiza la variable account. Después hace un set. Cambia el valor de balance. Le suma lo que pasa por parámetro. Sí, fíjense que aquí sí está actualizando acá el atributo, ¿no? Con el update. Y fíjense que balance que es un atributo o es una variable. Un atributo. Una variable. Y nada más. Sí, No un atributo una porque variable. no lo creas como que El atributo lo porque- creado. Sí, un atributo. Amount es la variable que es la que estamos pasando como parámetro. Y este account ID, ¿qué es? Un atributo de una tabla. Es un atributo de una tabla y es casi seguro que sea la clave primaria. El ID de la tabla es.
Piensen que account ID es lo mismo que account número, que es el parámetro que yo le pasé, digamos, o sea que solamente va a actualizar el importe del balance para ese ID que yo le estoy pasando como parámetro. Fíjense, después le dice, si yo quiero borrar ese procedimiento que acabo de crear, tengo que borrarlo, digamos, como drop procedure name. Porque recuerden, todos los procedimientos, índices, todo se guarda dentro de la base de datos sobre la cual estén trabajando, ¿no? Este sí está en PLSQL, fíjense. Dice, crearte función myProcedure. ¿Cuántos parámetros tiene ahí? 2. Dos. Col 1 y Volumen col y 2. dos. ¿Y qué devuelve? No retorna No nada, devuelve profe. nada. No retorna No nada. devuelve nada. Es como si fuera un procedimiento. Begin, bueno, dentro del begin y el end, ¿qué es lo que hace? Va a insertar en Agrega. la tabla. Agrega en la tabla 2 columnas. Claro, agrega en la tabla los dos valores que yo le pasé como parámetro, col 1 y col 2, lo graba dentro de mi tabla. Bueno, acá fíjense, lo único que interesante es que fíjense que aquí este peso language PLSQL, eso lo van a así como está aquí, así lo van a tener que trabajar en la práctica, ¿no? El cursor. El cursor es un conjunto de filas resultantes de una consulta con select. ¿Se acuerdan que en la última clase vimos vistas? Y vimos que las vistas eh, era como una porción, era como un archivo que ustedes tenían en memoria, digamos, pero era todo virtual, digamos, no era algo que ustedes modificaban, salvo en algunos lenguajes, por ejemplo en Oracle sí, pero no lo van a trabajar ustedes, que en Oracle cuando yo modifico una vista se modifica la tabla, digamos, pero en Postgres no, digamos. Pero aquí, por ejemplo, fíjense, yo hago un conjunto de filas resultantes y sobre ellos puedo trabajarlas. Digamos, individualmente cada fila de la consulta se define un cursor y es un área de trabajo de memoria que tiene datos de la fila de la tabla consultada por la sentencia select. Fíjense que los pasos siempre es lo mismo. Tengo que tener declare para declarar la consulta sobre la cual quiero trabajar. Tengo que abrir ese cursor. Tengo que hacer un fetch. El fetch es como la lectura de un registro a la vez. Y luego tengo que preguntar por una condición de salida. Si se cubre la condición, que en este caso que está vacía, termino. ¿No? ¿Ustedes saben qué es un archivo secuencial? No, profe. Un archivo secuencial son archivos que tienen este registro, así como si fuera un archivo indexado, como que ustedes están, pero todo se trabaja en línea, digamos. Es como que yo, por ejemplo, tengo un archivo acá que está formado por 4 líneas. La primera línea dice el conjunto de filas, y la segunda uno más varias filas, la tercera individualmente cada fila, y la tercera de memoria que tienen todos, llega hasta el final. Y al final de cada fila tengo un salto de línea. Estamos como si fuera una especie de archivo Word, pero es secuencial uno detrás del otro. Lo que hago yo aquí con el declare es armar este archivo, que es un archivo secuencial. Entonces, cuando yo abro el archivo ¿dónde se posiciona? ¿Al principio, al final o al medio? Al principio. Al principio me posicionaría aquí, digamos, antes del conjunto. Entonces, cuando hago el open, me posiciona acá al principio. Cuando hago un fetch, el fetch, ¿qué es lo que va a leer? La primera línea que La primera dice línea el que sería el orden de las conjunto de filas. columnas. Bueno, todo eso sería la primera línea. Si hago otro fetch, ¿qué registro va a leer? Al segundo. La segunda línea que tengo acá uno, varias filas. Y si hago otro fetch, Al tercero. la tercera. Y si hago otro fetch, ya estoy en la tercera. Si hago otro fetch, ¿cuál va a leer? Después de la tercera, ¿cuál viene? La cuarta. La cuarta. Y si hago otro fetch y eran solamente 4 líneas que yo tenía en ese archivo, ¿Se reinicia? no, se pone al final, digamos. Se pone en un fin de archivo o se pone como vacío. Es como que me quede aquí, digamos, aquí. Entonces, ahí debería cerrarlo y si yo quisiera volver yo podría hacer otra vez open y se posicionaría de vuelta al principio. Digamos, este es un archivo secuencial, digamos, un archivo que tiene una línea detrás de otra. Generalmente teníamos con un fin de archivo, bueno, ahí no me acuerdo cómo se llama, en offline, creo que algo así era fin de la línea.
Entonces, lo primero que hacemos es definir el cursor, que tiene que estar con un select. Luego abrir el cursor, el momento que se realiza la consulta. Cuando abre el cursor, el momento que se realiza la consulta, o sea que me posiciona al principio, digamos, cuando recuerdan. Luego leo una fila del cursor, eso lo hago con un fetch. Y luego repito el proceso. Y para repetir el proceso, ¿qué es lo que voy a tener que usar? ¿Cuáles son los bucles o la forma de armar bucles que vimos hasta ahora? Habían tres, Con loop y con for. con loop, con while o con for, ¿no? Con alguna de las tres. Entonces repito el proceso y cierro el cursor, ¿no? Entonces, esto, bueno, es más fácil cuando lo ven, digamos. Tienen que dice, consultar las ventas de una fecha ordenadas de mayor a menor. El nombre de esa venta, bueno, y los parámetros que recibe esa fecha, que es la variable que quiero consultar. Entonces, lo que yo quiero hacer es consultar las ventas de una fecha ordenadas de mayor a menor. Si yo tuviera que hacer el select, ¿cómo sería la consulta que yo debería realizar ahí? Select, asterisco from, ¿cómo se va a llamar la tabla? Ventas, ¿no? Claro, select asterisco from ventas y eh, ordenada de mayor a menor. Order by. eh, ¿Y así nomás que no? Sería descendente. Fíjense. Ah, Primero le digo, tengo que poner el cursor. Acá, ¿cómo se llama el cursor? Declare cursor, ¿cómo se va a llamar? C ventas, De ventas. ¿Cuál es el parámetro que le paso? la fecha, De fecha. que es un Esta es una variable, ¿no? Acuérdense que estoy pasando con parámetros. ¿De qué tipo es? date. 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 Y luego viene el select. Select, bueno, los campos que yo tengo en este caso es select artículo, coma valor, from la tabla de ventas, where fecha sea igual a fecha. ¿Esta fecha qué es? ¿Es un atributo o es una variable? Un atributo. Donde el atributo fecha sea igual a fecha. ¿Fecha qué es? Una variable. La variable que yo paso como parámetro. Order by valor de. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, ¿qué es? Estoy declarando un cursor que va a tener que va a tener todas las ventas solamente de esa fecha. ¿Estamos? Entonces, supongamos que yo tengo negocio donde vendo y ese día hice 10 ventas. Entonces acá solamente me va a mostrar esas 10 ventas que yo tengo. Y dentro de esas 10 fechas, ¿por qué van a estar ordenadas? Valor. Por el valor o el importe de lo que yo hice, ¿no? Entonces yo tengo, fíjense, yo voy a crear mi procedimiento se llama venta 5, ¿estamos? Poner X fecha de tipo day, declaro mi cursor, así como, ¿qué significaba esto? X artículo de tipo venta punto artículo por ciento type. El por ciento type, ¿se acuerdan? Recién se los dije, digamos, ¿qué es lo que hace? Que va a ser del mismo tipo. Que sea del mismo tipo de quién, Artículo. Del artículo. del atributo artículo de la tabla ventas. ¿X artículo qué es? Es una variable que es ¿de qué tipo va a ser? Del mismo tipo del atributo Artículo. artículo de la tabla ventas, ¿no? Entonces, si aquí era entero ventas, entonces aquí X artículo va a ser entero. Si aquí ventas.artículo era un real, X artículo va a ser un real. X valor, ¿de qué tipo va a ser? Del mismo tipo del valor de la tabla de venta. Del mismo tipo que el atributo valor de la tabla ventas, ¿estamos? Entonces acá lo único que hice fue primero le puse mi procedimiento al cual le paso esta fecha, declaré mi cursor y definí dos variables con las cuales voy a trabajar. Luego viene el begin y el end, que están acá del cursor. Este del cursor y este viene perdón, del procedimiento.
Acá, ¿qué estoy haciendo? OpenCVentas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que estoy abriendo ahí? Abre el archivo. No es el archivo, ¿qué es? ¿El atributo no El es? cursor. El cursor de No, venta. Por eso que yo le puse cventa, porque es el cursor de venta. ¿El cursor de venta con qué parámetro? fecha. Con X fecha. Con X fecha, que es el parámetro que yo recibo aquí. Entonces pongo X fecha, entonces viene de vuelta aquí y va a ejecutar este cursor que yo tengo acá, esa declaración que yo tengo del cursor que tengo ahí. Y luego, ¿qué es lo que hace? Hace un para de qué valor hasta qué valor, o de qué variable. Desde 1 hasta 5, Para ahí, desde 1 hasta 5, o sea que ¿cuántas veces lo va a hacer? 5 veces. 5 veces. Hace un fetch. El fetch, ¿qué es lo que hacía? Lee registros. Lee el registro. La primera vez, pues, después de hacer un open, ¿qué registro va a leer? El primero, El primero. Y la segunda vez, el segundo el y segundo. así Entonces va sucesivamente. leyendo en forma secuencial. Entonces acá le dice que lee del cursor de venta y lo guarde into. ¿En dónde quiero que lo guarde? X artículo y X valor. En X artículo y X valor. ¿Y X artículo y X valor qué son? Son variables. Son dos variables que yo creé anteriormente, digamos, ¿ves? Están acá creadas. Y luego le digo que salga cuando quiero mi condición de salida. Cuando llega al final del Cuando llegue al cursor, final, digamos, puede ser que yo haga un select y no encuentre ninguna venta, o siempre va a encontrar un Sí, valor. profe. ¿Ah? Sí puede Sí, ser. sí puede ser. Puede ocurrir, digamos, entonces, cuando haga el fetch y no leyó nada, va a llegar al final, entonces va a terminar, va a salir del para directamente. Entonces, y después, ¿qué es lo que hace? Si encontró un valor, que el valor lo guardó en X artículo y X valor, ¿qué es lo que va a hacer? lo voy a insertar en la Lo va a tabla venta insertar en la mayor. tabla ventas mayor, fíjense qué es lo que inserta. ¿Cuáles son las tres variables que va a insertar? X fecha, X artículo y X valor. Claro, entonces X fecha se va a corresponder supongo yo, con el atributo de fecha, X artículo con el atributo de artículo y X valor con el atributo de valor. Y luego hace un commit. ¿El commit qué es lo que hace? Yo les dije también esto la semana pasada. ¿Qué es lo que hace un commit? Guarda en el disco, ¿no, Lo, profe? lo sube. Claro, Lo lo sube. guarda en el disco. Ya deja de estar en memoria y ahí automáticamente lo guarda. Es como que ya hizo un punto ahí. Pues sería como un punto de restauración, porque si yo después quisiera volver, voy a volver a este commit que yo tengo. En algunos motores de base de datos, creo que esto es Oracle, pero en Postgre creo que es DB commit, bueno, es lo mismo. Y después que terminó el cursor de venta, ¿qué es lo que hace? Hace un close. Close, se venta, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Cierra el cursor. Cierra el cursor y termina. Piensen que no es difícil, digamos, pero ¿para qué me sirve esto? Supongo que yo quisiera hacer una auditoría y que cuando, por ejemplo, yo dejo que mi empleado toquen el archivo de sueldo, pero cada vez que ellos lo toquen, automáticamente, bueno, después ya vamos a ver qué es un trigger, pero yo podría hacer, que se ejecute este procedimiento y se vaya guardando en una tabla que yo tengo como auditoría, digamos, y él no va a ver, digamos, porque ellos van a estar modificando en el archivo, no sé, en el archivo de sueldo, pero en realidad yo tengo mi archivo de control, digamos, que controla este archivo de sueldo, digamos, se podría llegar a hacer. Cosas así le van a pedir en el parcial, por eso le digo. Para llamar al procedimiento, acá cómo se llama el procedimiento, cómo lo definí, qué número le puse al procedimiento. Venta 5. Venta 5. Para llamar al procedimiento de venta, tengo que escribir venta 5 con todos los parámetros que correspondan. ¿No? O venta 5 seed days, con la fecha o con la fecha que corresponda, digamos. Un ejemplo con Postgres. Yo le pongo así con dos o tres motores de base de datos para que ustedes vean, digamos, que en realidad es casi lo mismo, digamos, solo que
Cada vez que ustedes quieran aprender en un motor de base de datos, van a tener que ver cuál es la sintaxis, digamos, algunos capaz que no le pongan en, no le pongan en loop, sino que le pongan un end, pero va a ser lo mismo, digamos. Fíjense acá cómo se llama el cursor. Aquí es lo que tengo a la derecha, ¿cómo se llama el cursor? Cur-clientes. Clientes. Ah, sí, tienes razón. Ayer preguntaba, el nombre de la función se llama cursor while. ¿Y qué es lo que me devuelve? No devuelve nada. No devuelve Nada, nada. te voy. Declaro dos cosas, fíjense, reg, que es de tipo qué cosa, Record. record o de tipo registro, digamos. De tipo registro significaría algo así como que del mismo registro del cual yo estoy hablando, digamos, de la misma tabla de la que estoy hablando. Entonces, fíjense aquí es más fácil todavía manejar, definir un cursor. Acá el cursor, ¿cómo se llama? Cur-clientes. Cur clientes, que es un cursor for o para qué. El select del Eh, cursor, se, ¿cuál sele- sería? se selecciona de la tabla clientes. Select asterisco from cliente ordenado por el nombre del cliente. O sea que estoy trabajando con un cursor que tiene todos los registros de cliente, pero ordenados por nombre. Y luego dentro del begin y el end de esta función en PLSQL, ¿qué es lo que hago? Siempre hago los mismos pasos, fíjense, declaro, después hago un open. ¿El open qué es lo que va a hacer? Abre Abrir el cursor. el cursor. En este caso, ¿le estoy pasando algún parámetro? No. No, porque este prueba no me pedía, digamos. Luego hace un fetch. ¿Qué es lo que hace fetch? Se posiciona en el primer registro. Se posiciona en el primer registro y ese primer registro, ¿dónde lo guarda? En En la red. variable registro que creo. En la variable registro que yo creé que es de tipo record, que es del mismo, tiene el mismo formato que el registro, que la tabla con la cual estoy trabajando. Luego la condición, ¿qué es lo que le dice? Open. eh, perdón. Luego en el while, ¿qué es lo que hago? Mientras encuentre el registro, si encontró alguno, ¿qué es lo que va a hacer? Este Rise Notice es lo mismo, es un mensaje, digamos, que se va a mostrar por pantalla. Le dice que muestre por pantalla qué cosa. Procesando. Procesando, coma, y acá el nombre del cliente. Entonces, procesando a Juan, procesando a María, procesando a Luisa, procesando a Pepe, procesando el nombre que el cliente que yo tenga. Y luego que mostró ese cliente, ¿qué es lo que va a hacer? Pasa al siguiente registro Pasa al del. siguiente registro y lo vuelve a guardar dentro del rec y así entra en un bucle. Acuérdense que este cursor me lo mostraba ordenado por nombre cliente, o sea que me va a mostrar siempre en forma alfabética, digamos, ¿no? Y termina. Cuando ya no encuentra más registros, sale del while y va a terminar, digamos. Y así lo tendrán que escribir en PLSQL. No está muy difícil. Fíjense que este tema, yo le tengo que dar, tuviera que partir el segundo parcial en cuatro partes. Un tema es todo lo que vieron la semana pasada antes de cursores. La segunda parte sería la segunda parte sería cursor, la tercera parte sería cursores y la cuarta parte sería triggers, digamos. Y ese sería básicamente cómo está el parcial, digamos. Y generalmente la subconsulta, los cursores y los triggers es lo que más les cuesta, digamos. Pues eso es lo que ustedes tienen que practicar porque por consejo, digamos. Veamos este otro ejemplo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se llama la función? Cursor loop. Cursor loop. Y después viene, bueno, defino rec de tipo record y cur clientes es el cursor que yo definí. Luego abro cur clientes, luego hago un bucle. Fíjense que esto hace lo mismo, pero aquí con qué lo hace. Con un O sea, con un while. loop. Con un loop, ¿no? Fíjense que no es difícil, pero bueno, tienen que practicarlo. ¿Pregunta hasta aquí alguna? Profe, ¿qué era lo Profe, que significaba el found? Une si encontró algún registro. Si vos llegaste al final del fichero,
vos leíste los tres registros, tenías solamente tres registros tu cursor, digamos, entonces ya pasás al último lugar, que sería como un fin de archivo, en este caso sería como un fin de cursor, un end of phone, digamos, es el final, digamos. Si vos llegaste al final, ya se terminó, digamos. No encuentras nada, ¿me entendés? Ah, ok, eso es lo que después está más abajo en la última condición, no sé, en el loop, que dice que va a salir cuando ya no encuentre más registro. Claro. Cuando ya no encuentres más, sale. Ok, gracias. Profe, Sí. no es necesario poner un not found en el segundo ejemplo que usted puso de Postgre, ¿no? Porque acá hay un not found exit que salga cuando no encuentre registro, dice. ¿Por qué decir que Ah, no? no, en el anterior, el que está arriba. Bueno, pero es que acá lo puso al principio en el while. Cuando no encuentra, te Ah, muestra el ok. mensaje, te muestra por pantalla, digamos, al cliente que encuentra. Y si no encuentra nada, va a salir del while, digamos, y va a regresar. Porque puede ser que Bien, vos, profe, ahí me quedó vos claro. hayas hecho el select y en el select no tengas nada, digamos. Si no encontró nada, el while no va a mostrar nada y va a terminar directamente. Profe, en el primer ejemplo, ¿no tendría que tener una negación found? ¿Por qué? Porque acá dice, mientras encuentre, muestra. Y acá dice, cuando no encuentra, sale. Ah, ok. Va a ser lo mismo, ¿eh? Profe, ese Rise Notice es como un print, ¿que no? O sea, ¿es solo Claro, para mostrar el mensaje? sí, sí. Ah, bien. Bueno, pregunta o seguimos. Oh, bien parece. Profe, ¿para qué era lo último que Bueno, decía body después de leer no, del yo primer creo que ese código? como, que siempre lo tenés que escribir, como que este es el cuerpo de esta función y está escrito en PLSQL. Ah, es por defecto. Sí, es algo así como por defecto, sí. Representa el cuerpo, digamos. Claro, al fin de cuentas es como si fuera una especie de end, o que marcar el punto, digamos, el final del procedimiento. Bueno, ¿seguimos? Profe, y todo el código se escribe. ¿Y te acuerdas que la semana pasada cuando hacíamos en el motor de base de datos íbamos, escribíamos la sentencia insert into ahí en SQL? Sí. Bueno, ahí lo tenés que escribir. No, ok. Después cuando yo ya creé este procedimiento o esta función, la misma se guarda ya en el motor de base de datos y vos después entrar y la modificás ahí, digamos. ¿Estamos hasta aquí, alumno? Sí, Sí, profe. profe. Sigamos viendo, a ver. Trigger. Y esto le va a dar dolor de cabeza a algunos y otros van a ser felices. Porque en realidad no es difícil, dice este procedimiento se ejecuta cuando se cumple una condición definida al realizar una operación de inserción, actualización o borrado. Entonces, cuando yo hago inserto, actualizo o borro, se ejecuta esa condición, digamos. La condición puede ser antes o después de que yo haga esa inserción, actualización o borrado. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta, digamos? Aquí en algún momento le dice que se puede hacer con un CL. No. No, si no se puede hacer, no recuerden eso, porque eso le van a preguntar en el final o en el coloquio y ustedes tienen que estar seguros que, porque el select sí se puede trabajar dentro de los procedimientos, pero no se utiliza dentro del trigger, digamos. En el trigger solamente es para una inserción, actualización o borrado. Recuerden eso, ¿eh? Después dice, mejora la administración de la base de datos. Este, y esto pasó, no sé si ustedes eh, alguna vez escucharon que, por ejemplo, le pidieron a una persona y esa persona en forma negativa, en forma de venganza, realizó una acción, pero él ya no estaba trabajando en la empresa, ni podía acceder, ni estaba en el lugar, sino que él a veces insertó un procedimiento y ese procedimiento hizo una acción que no correspondía, digamos, por ejemplo, se borró todo o aumentó los sueldos, por ejemplo, a todo, o hizo algún daño, digamos, que no correspondía. Eso se puede hacer con un trigger.
En realidad los triggers son correctamente usados para tener un mejor control de la base de datos. Tengo un amigo, un conocido que fue a trabajar en una empresa de Córdoba y en esa empresa de Córdoba le hicieron una pequeña prueba, digamos, para poder entrar y ahí le pedían que haga alguna sentencia SQL, pero más que nada le pusieron uno o dos triggers para ver si sabían trabajar realmente con triggers. Y son importantes, digamos, sobre todo porque si ustedes quieren empezar a trabajar en alguna empresa, es muy probable que se los pidan a esta parte. Por eso que por ahí somos un poco hinchas, digamos, en el parcial. Cuando los datos de una tabla son generados desde otro procedimiento, se necesita controlar los valores que toman, duplicar los contenidos de una tabla. Puede ser que yo quiera guardar en una tabla, pero que automáticamente se guarde en otra tabla en tiempo real. Podría ser un disco espejo o en otra tabla, en algún otro lugar. Implementar complejas restricciones sobre los valores. O sea, cuando quiero hacer un control muy restrictivo, me puedo utilizar un trigger. Las constraints, a veces las tablas no son las restricciones que yo puedo definir. Ustedes vieron que son bastante interesantes, son muy potentes, digamos, pero pueden ser a veces escuetos, reducidas. Yo podría tener algo más grande, digamos. Cuando yo quiero hacer auditorías, cuando quiero incrementar automáticamente los valores de un campo, quiero realizar actualizaciones de una tabla en cascada, modificar campos o registros de una tabla que un usuario no puede modificar, mantener la integridad de la base de datos, llamar a otros procedimientos y disparar otros triggers. Dice que no admiten parámetros y no pueden ser invocados de otros procedimientos PLSQL. Los componentes de la Profe, estructura, ¿sí? ¿los triggers son lanzados cuando pasa cualquiera de estas cosas? Sí. Suponete Ok. que yo creo un trigger que cada vez que yo modifique, no sé, el archivo de sueldo, porque yo sé que el archivo de sueldo es delicado, ¿eh? Yo creo un trigger que automáticamente me diga qué fue lo que se modificó y lo guardo en otra tabla y guardo el usuario que lo modificó. Y el usuario, yo o sea, le doy ese derecho al programador, le doy esa posibilidad al programador para que lo haga, pero también lo estoy controlando al programador para que no me modifique la tabla de sueldo, porque se podría aumentar el mismo sueldo, por ejemplo. ¿Entendés? Como un control que yo, por eso le dije que podría hacer para auditoría. Pero fíjate que tiene muchas cosas interesantes que yo podría hacer con un trigger. Por eso es que para las empresas generalmente son muy interesantes, digamos. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, fíjense en cuáles son los componentes. La llamada de activación o la sentencia que dispara el código, que va a ser la restricción que le va a ponerse la condición necesaria para ejecutar el código. La acción que se va a ejecutar se almacenan bueno, ¿dónde se va a guardar? En los datos propios de cada tabla. Entonces, supongamos que yo hago un trigger sobre la tabla de sueldos, se va a guardar en la tabla de sueldos, digamos. Si ustedes entran al Postgre, van a ver que ese trigger se crea dentro de esa tabla, digamos. Igual que como tengo el procedimiento. Puedo actualizar antes o después de hacer una inserción, borrado o actualización. ¿Se puede hacer sobre un select? No, profesor. Bueno, por el select es su palabra, ¿no? Y se puede definir trigger. Bueno, lo más lógico es crear un único trigger para todo el evento y usar una sentencia ahí para definir qué acción debe realizarse independientemente del evento. Esto depende de cómo lo programen ustedes. El trigger puede haber dos tipos, row trigger o statement trigger. Los row triggers son los que se ejecutan n cantidad de veces, que generalmente van a trabajar de esta forma. Y los statement triggers son los que su ejecución es única, se hace una única vez. Fíjense en el formato que tienen, dice create o replace trigger, el nombre del trigger que ustedes van a definir, before o after. ¿Qué significa before o after? Que se Antes, lance antes o después de que se haga algo. Claro, entonces acá tiene que ser antes o después de hacer una inserción, antes o después de hacer un borrado, o antes o después de haber actualizado, o antes o después de haber actualizado alguna columna o atributos, ¿no? Entonces, fíjense acá dice, la ejecución, bueno, con update off dice se ejecuta cuando se modifica alguna de las columnas y con update con cualquiera de las columnas, ¿no? Entonces, supongamos que
que si él me modificó el nombre no tengo problema, digamos, o si él modificó la fecha no tengo problema, pero si él me modificó el campo sueldo de la tabla sueldo, ahí sí voy a hacer este trigger, digamos. Entonces acá yo le pongo la lista de columnas a la cual quiero actualizar. El orden le determina el orden en el que se van a ejecutar los triggers del mismo tipo. Por ejemplo, si se va a hacer un insert, un delete, un update. No trabajé yo mucho porque creo que se colocaba solamente uno, dos, tres, que es lo que quieren que se haga primero. Este referencing dice que permite referirse con el nombre que se indica por defecto. Los nombres son new para el nuevo valor y all para el antiguo. Supongamos que yo tengo un campo tengo la edad, que le ingreso como un número entero. Entonces la edad de 25 y yo ahora ingreso 23, digamos. Eh, 23, ¿qué sería? ¿El nuevo valor o el viejo valor? El nuevo. El nuevo valor. ¿Y el viejo valor cuál sería? 19 creo que había hecho. 25. El viejo valor sería 25. O sea, el valor que yo tenía antes es el viejo y yo lo puedo referenciar como old. Y el nuevo valor lo referencio con new, que es el nuevo valor que yo estoy ingresando en ese momento, ¿no? Y acá le dice, por cada fila, for each row o for each statement, ¿qué es lo que significa, qué es lo que significa for each row? Es lo que le dice aquí, digamos, el tipo. Acá puede ser for each row significaría que se va a ejecutar cuántas veces, N veces. n veces. Y statement, Una única vez. una única vez. Bueno, y el en es la condición que hace que se cumpla ese trigger o no, digamos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de tener? ¿Qué pasaría si yo pusiera 500 triggers sobre una única tabla? Yo podría hacerlo, digamos, con muchas condiciones, digamos, porque cada trigger se guarda dentro de la base, dentro de la tabla, digamos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a poner más lento o no? ¿Ocupa memoria? Claro, ocupa memoria. Cada vez que yo vaya a actualizar, va a demorar, digamos, porque tienen que hacer el control en todos los triggers que yo definí, digamos. Tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, bueno, Profe, sí, cuando dice que colocaría 500 triggers, ¿se refiere a que pueden ser 500 distintos o 500 del mismo? O sea, cuando se lanza un trigger se gasta y queda uno menos, o ¿cómo sería? pero yo, por ejemplo, suponte que yo tuviera, no sé, tuviera 700 campos, no sería lógico. Tuviera 50, tuviera 50 atributos y yo quiero hacer, no sé, dos o tres controles sobre cada uno de esos atributos, digamos, y lo quiero poner dentro del motor de base de datos. Lo podría llegar a hacer y hacer esa cantidad, digamos, capaz que exagerado que no triggers, capaz que haga 10 o 20, digamos, pero cada vez que haga uno de ellos, me va a estar ocupando memoria y cada vez que actualice, borre o modifique los datos en esa tabla, tiene que recorrer todos los índices y tiene que recorrer todos los triggers, digamos, para ver, porque tiene que actualizar en todo, digamos, ¿me entendés? O sea, usted acá en la materia para trabajar Pero, solamente con solo trigger o dos, en el parcial van a tener dos triggers que van a tener que realizar, digamos, y que ya va a dar dolor de cabeza, pero en realidad, en la vida real, ustedes podrían llenarlo de trigger a una tabla, digamos, todo lo que no es conveniente, digamos, solamente le conviene hacer lo más importante, digamos, o lo necesario, a eso me referí. ¿Estamos hasta aquí? ¿Quieren preguntar algo? sí, profe. Bueno, esto, fíjense, veamos con algún ejemplo, ahí lo queda más claro. Ingresar un pedido de algún producto cuando la cantidad del almacén sea inferior a un valor dado. Entonces le dice, ¿qué es lo que hace aquí? Dice, before update on tabla almacén. ¿Qué significa eso?
¿Before qué? ¿Va a actualizar la tabla almacén? Claro, antes de Antes. actualizar en la tabla almacén, para todos los registros, si el nuevo producto es menor que 100, ¿qué es lo que tienen que hacer? Insertar en tabla pedidos producto con el valor Insertar 1000. en otra tabla que se llama tabla pedido el producto que lo estoy pasando con el parámetro 1000, ¿estamos? Si es que es menor que 100, entonces nunca van a poder ingresar un número menor a 100. Si se inserta o actualiza el registro de un empleado de manera que su salario, fíjense este problema, de un empleado de manera que su salario sea mayor a 65.000 pesos, bueno, un ejemplo viejo, pero si el salario es mayor, supongan a 6.500.000 pesos, el trigger actualiza, no, supongamos que en mi empresa somos todos pobres y en mi empresa nadie cobra más de 650.000 pesos. Más de 450.000. Entonces, cuando alguien inserte un salario mayor a 650, que dicho salario sea 450. Todo van a cobrar hasta 450. Un valor. Entonces digo, créate trigger. ¿Cómo se va a llamar el trigger aquí? Borro, me falta el créate trigger. ¿Cómo se llama el trigger aquí? TR1 TR1 empleado. empleados. un Un empleado. empleado. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y antes de qué? Antes de que se inserte o se actualice un salario, ¿Salario qué es? un ¿La tabla? atributo, ¿Un atributo o una tabla? un Un atributo. 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 Antes que se inserte en este atributo de salario, eh, hay que dar el order 1 le va a dar al insert, ¿no? Primero para la inserción, después para el borrado. Por cada registro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un for each sobre la. Sí, sí, pero ¿qué es lo que le dice? Si el nuevo salario es Es mayor a 650.000. ¿qué es lo que tiene que hacer? Si es mayor a 650.000. Actualizar la tabla empleados, al salario se le va a asignar 450.000. Actualizar la tabla salario, perdón, la tabla empleado, donde el campo salario se le va a poner ese 450.000, donde el empleado ID sea igual al nuevo empleado ID que yo estoy recibiendo. ¿Estamos? Este new, recuerden, el new que es el nuevo valor del insert o el viejo valor, perdón, el nuevo valor que yo estoy insertando en la tabla o el viejo valor que tenía la tabla. El valor nuevo. El valor El nuevo nuevo que yo valor. estoy ingresando. ¿Estamos? Acá el valor nuevo del ID que yo estoy ingresando, digamos. Fíjense que yo en ningún momento le dije acá o le pasé como parámetro empleado ID, pero yo puedo referenciar porque acá fíjense que le digo para ese nuevo empleado o para ese nuevo valor, digamos, del salario, le coloco con el nuevo valor del empleado con el que estoy trabajando actualmente, ¿no? Este es un ejemplo en trigger. ¿Profe? ¿Sí? Ese trigger que hicimos recién, lo que hace es que, o sea, que por más que alguien se trate de actualizar el sueldo, siempre va a seguir teniendo el mismo que tenía. Claro, acá todos Ok. somos pobres. Todos lo dejan en ese sueldo, 450. Pero dice antes de insertar o actualizar. Claro, antes de insertar o actualizar en el campo salario, que actualice con el valor de 450.000. O sea, sería antes de que lo actualice a 65.000, lo va a hacer a 45. Claro, antes que se actualice a ese valor de 650 o el valor que le haya ingresado, digamos, que sea mayor que ese número, se va a actualizar con el nuevo valor. O sea que siempre se va a quedar con el mismo valor. Me parece que en este caso, si yo lo hubiera puesto con el after, después de insertar o actualizar, me parece que hubiera funcionado igual, me parece. Habría que probarlo eso. Fíjese en este ejemplo, digamos. Acá, en Progress, ¿cómo se llama la función? Top insert trigger. Stock insert trigger. ¿Y qué es lo que hace?
Va a retornar Si el un trigger. año de la nueva fecha es igual a 2018, ¿qué es lo que va a mostrar? Me va a mostrar este mensaje que dice insertando para esa fecha el valor tanto, digamos, usando el nuevo registro que estoy insertando. Y termina. Este ejercicio, esto es sencillo, digamos uno más complejo. Bueno, ahí termina la teoría, pero fíjense, yo le voy a pasar también este ejemplo, si lo veamos ahora, digamos. Este, esta función dice que calcula la longitud de un texto. Vamos viendo yo quiero calcular la longitud de un texto, ¿qué es lo que le tengo que pasar cómo se llama la función? Tal longitud. Calcula la longitud y le paso como parámetro qué cosa, Un texto. Un texto. un texto. Y luego le digo que regrese, ¿qué es lo que me tiene que devolver? Un entero. Un Un entero. entero. Si yo le paso como parámetro María, ¿qué es lo que me va a devolver? La cantidad de La letras cantidad de que letras. ¿Y cuánto tiene María? 5. 5. Luego le pido que declare intex, perdón. Intex, ¿qué es intex? Un entero. No, este es el nombre de la Sería el variable. texto. Yo le pongo Ah, intex, bueno, que le puso intex. ¿Y de qué tipo va a ser? Entero. No. A ver, ¿es cero? Ah, sí. Es el alias para el parámetro para pesos 1. Y luego le dice, bueno, resultado de que, no, intex es el mismo parámetro del primer, perdón, es el mismo tipo que del parámetro 1 que yo estoy pasando. O sea, peso 1, así lo maneja Postgre. Acá el primer parámetro, ¿cuál es? Texto. Text. Entonces intex es un tipo, es el mismo alias que del parámetro, el mismo tipo de que text, que acá va a ser un texto. Resultado de O qué sea, tipo ese es, signo peso 1 hace referencia a la primera variable que se pasó por parámetro. claro, al primer parámetro que yo tengo. Si yo le pongo peso 2 va a ser por referencia al segundo parámetro que yo tengo. Resultado de qué tipo es, Tipo entero. tipo entero, 0,4. Hay que ver qué tipo entero 4 será ahí en Power. Y luego dice, el resultado a qué es igual. Profe, el 4 significa que usa 4 bytes. No me acuerdo la sintaxis de Postgre. Creo que sí, creo que no, sí, no me acuerdo, creo que sí, sí, sí. Creo que era así, si no me equivoco, sí. Y aquí se tendría que ver el manual de Postgre. Si ustedes se bajan el manual de Postgre, porque ahí te dice los tipos de datos que son permitidos, digamos. Y según la versión de Postgre con la que ustedes trabajan, tienen más tipos de datos. Y profe, ¿por qué al comienzo dice create o replace? Y bueno, ¿y por qué le pongo crea o replace? Create, ¿qué es lo que hace? Crea, Crea y replace. reemplaza. Si ya existía antes la función cal longitud, ¿qué es lo que va a hacer? La va a reemplazar La por va a esto. reemplazar. Y si no existió nunca la función cal longitud, ¿qué es lo que hace? La crea. La crea por primera vez. Resultado, aquí es igual. a la longitud que tiene intext. A la longitud que tenga. Nada, bueno, pero nadie le va a preguntar qué es un IN4. Yo no me acuerdo cuál es el IN4. Nosotros lo que le preguntamos en el parcial o en el coloquio o en el final son lo que le preguntamos son la teoría, digamos, que vemos acá, digamos. En la teoría no vemos, digamos, que es un IN3 o un IN4. Bueno, no vemos eso, digamos. Vemos en general, digamos, que hace un cursor, que hace un trigger, digamos, o que hace un procedimiento, que hace un while.
Entonces, bueno, acá el resultado me devuelve la longitud del texto que yo le pasé como parámetro. Y luego return resultado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a devolver el resultado, o Va a sea, la devolver el longitud resultado del que va a ser texto. algo de tipo entero, ¿no? Esto está sencillo, me parece. La función que devuelve un texto. Fíjense aquí, ¿cómo se llama la función? Mi Mi función. función. Mi función. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que devuelve? Un texto. Un texto. Fíjense cómo se pone, ¿no? A, después de crear tu replay function, se pone un A y ahí recién definen, entre comillas, fíjense en lo que está definido, digamos, para el procedimiento. Acá le pongo acá entre comillas, fíjense en qué es lo que hace. ¿Y qué es lo que hace ahí? Primero, ¿qué declaro? ¿Cómo se llama la variable ahí? ¿Mi texto o text? Mi texto Mi texto Mi es una texto, variable de ¿de tipo qué texto. tipo es? de text. Tipo Text. texto. Y después viene un begin y un end. Mi texto a qué es igual, A José. José, a José. Y después, ¿qué es lo que hace? Retorna ese retornamos. texto. Claro. Retorna ese texto que yo acabo de ingresar, digamos. Vamos aumentando la complejidad, ¿no? Dice, función que recibe dos parámetros, los multiplica y le suma una constante de 100, ¿no? Supongamos que yo le paso como parámetro uno y 2. ¿Qué es lo que debería hacer? Los multiplica. ¿Cuánto me debería dar? Uno por 2, Debería dar 2. 2. Y 100 más 100, 200. como 102. 200. Le suma, dice. Le suma 100. 2 más 100, ¿cuánto es? 102 sería. 102. Entonces, create o replay function. ¿Cómo se llama la función aquí? Ejemplo Ejemplo TXT. TXT. Sí, ejemplo, te quité, aunque yo no le hubiera puesto su nombre. Bueno, regresa el texto. As. Fíjense que acá no le puso las comillas. ¿Qué es lo que declara aquí? Las dos Registro de variables. variables. Bueno, pero declaro acá. ¿Y cómo se van a llamar las variables? Uno y Número dos. 1 y número 2. Número uno, que es del mismo tipo que del primer parámetro, y número 2, que es del segundo parámetro. Una constante es un entero de 100, y luego defino el resultado, que es de tipo entero, ¿no? Y bueno, bueno, acá el resultado TXT, lo que da por defecto dice que el resultado va a ser, por defecto le pone 104. Pero fíjense que lo que se aquí dice, dentro del bloque, el begin y el end, ¿qué es lo que hace? El resultado aquí es igual El producto del número 1, número 2 a la constante. a la constante, que sería, sumamos, si 1 por 2 es 2, más 100 es 102. Si el resultado es distinto de 104, 102 es distinto de 104, Sí, es distinto. sí es distinto. Entonces el resultado me va a mostrar, el resultado no es 104. Entonces acá hay dos opciones, digamos, o me muestra el resultado de 104 o el resultado no es 104, digamos, y me regresa ese valor, digamos. ¿Estamos? Es sencillo, me parece. Uno más Se complejo. puede definir y declarar en una sola línea. ¿Como cuál? Definir que una variable de tipo integer y a la vez asignarle un número. Claro, sí, sí, sí. Ah, no vi, profe. Pero esto sería un ejemplo de trigger. No, son de funciones, al final están los de trigger, pero vamos viendo por parte, digamos. Profe, todos los triggers son módulos, o sea, son funciones. Eh, Puedo llamar después como una función, digamos. Pero vamos viendo, digamos. Vamos viendo el ejemplo y ahí va a quedar un poco más claro.
Fíjense en este ejemplo, dice, función que compara un número con 100 y muestra la salida por pantalla de dicha comparación. Entonces, create o replay, y acá la función, ¿cómo se llama? Comparación. ¿Y qué es lo que pasa como parámetro? Un entero de tipo 4. Era tipo 4. ¿Y qué es lo que devuelve? Un texto. Texto. Acá tengo acá declaro mi variable. ¿Cómo se va a llamar mi variable aquí? Número. Que es el primer parámetro. Y luego le digo, si el número es menor o igual que 100, ¿qué es lo que hace? ¿Qué mensaje me muestra por pantalla? Menor que 100. Que sí, Y si no me muestra mayor que 100, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que me va a devolver? Fin. Sí, no sé más, digamos. Fíjense en otro ejemplo. Ahora vamos con los cursores. Eh, bueno, acá así se llama, ¿no? Fíjense, yo lo pongo, así lo van a tener que ejecutar, digamos, ustedes después lo... Porque recuerden que los procedimientos, las funciones, triggers, todos se crean dentro del motor de base de datos. Los triggers y los cursores, los triggers se crean para cada tabla, digamos, dentro de cada tabla. Y después cuando yo lo quiero ejecutar, yo tendría que poner, por ejemplo, select compara 100 de 500. Entonces yo voy a llamar a select, acá la función ya está almacenada en el motor de base de datos, y luego le voy a pasar, bueno, el parámetro acá sería 500 y me va a devolver la acción que corresponda. Vamos, ¿no? Fíjense cómo se carga un cursor. Create o replay función. ¿Cómo se llama la función? Mi prueba cursor. Prueba cursor. ¿Qué es lo que me va a devolver? Un entero. Un entero. Y lo declaro. Aquí fíjense. Declaro con number, que Una variable. es una variable de tipo entero. Y luego defino mi cursor. Mi cursor, ¿cómo se llama mi cursor? ¿Cursor o mi cursor? mi cursor. Mi cursor es el nombre del cursor. Para hacerle con asterisco por un alumno, ¿no? Luego luego inicio. ¿Qué es lo que hace el Open My Cursor? Abre el cursor. Abre el cursor, que se llama mi cursor. Luego hace Fetch. ¿Qué es lo que hace el Fetch? Se Se posiciona. posiciona en el registro que le La pasamos. primera vez en el primero y así va avanzando secuencialmente. Y luego cierra mi cursor. ¿Cuántas veces va a leer aquí? ¿Una sola vez? Una sola Profe, vez. ¿Sí? después de que declara la variable count number y después en fetch hace que el cursor se posicione en count number, pero nunca le asigna un número a count number. A ver, lee mi cursor. Pues el into guardaba. No, sí, sí, te lo guarda, pero ¿sabes por qué Ah, no, esta vez me confundí. O sea, yo pensé que fetch se posicionaba en donde el valor que tenía guardado count number, pero en realidad el claro, en este cursor, caso no hace falta, porque cuando vos contás la cantidad de registros siempre te devuelve un solo valor, digamos. En cambio, viste, los ejemplos que veíamos hace un momento, te devolvía un conjunto de valores, digamos. Suponete, si la tabla estaba vacía, digamos, ¿no? ¿Cuánto me va a devolver el count de alumnos si la tabla está vacía? 0, Cero, entonces acá me va a devolver cero. Y si la tabla tiene 10 alumnos, ¿cuánto me va a devolver? 10. 10. Entonces acá el cursor en este caso me devuelve solamente un valor, digamos, no me devuelve el registro como la vez pasada. Claro. En este caso no, está bien, digamos así el ejemplo para este caso. Y ahí llegó. Pensé que tenía más ejemplos. Profe, después si encuentra más ejemplos, lo podría subir al aula. Bueno, sí, sí, le voy a subir, le voy a buscar algún ejemplo con trigger más que nada, para que por ahí le quede más claro. Pero de todo modo, mi consejo es que esta parte le tienen que dar mucha importancia
Es más, yo le dije a la profesora de la práctica que para el tema anterior deberían tener una clase, que fue la clase de ayer, y para este tema deberían por ahí tomar una clase o clase y media, digamos, para que lo den con otro tema, digamos. Porque por ahí el tema que sí, que creo que es el de seguridad no lo van a ver en forma práctica, van a ver en forma teórica y entonces no es muy complejo, digamos. Pero este tema sí, porque este tema le cuesta generalmente cuando lo van a cuando lo van a resolver, digamos, porque tienen que tener cuidado, digamos. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, hasta acá lleguemos.